Bueno, pues mi nombre es Cristian Alejandro Mejía Vaca, del grupo 65 de la carrera de Agronomía del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. En esta ocasión para presentarles lo que es mi insecto plaga para la materia de entomología del profesor Sebastián Sánchez Suárez. En esta ocasión les voy a presentar mi plaga que viene siendo nueva en el sentido de la zarzamora. Esta plaga se encuentra más que nada en el sorgo y algodón, y en la zarzamora viene apareciendo apenas daños sobre los año y medio, 2 años, y como tal no existe todavía un control específico. El insecto es el Caliotrix fascioli, mejor conocido como trix negro o el trix de la soya. Este insecto se distribuye en toda la región del país, pero sobre todo en la región de Sonora, Sinaloa y aquí en Michoacán. El Caliotrix fascioli, mejor conocido como trix negro o el trix de la soya, su clasificación taxonómica es del género Caliotrix, especie fascioli, familia Pteridinidae, orden Pteranoptera, clase insecta y fila artrópoda. Esta plaga es más conocida en el sentido del sorgo o del algodón, pero de un tiempo para acá se ha presentado aquí en la zarzamora. La distribución trix de la soya o trix negro es en los países de Estados Unidos, México y Chile en mayor abundancia. En México se encuentran los estados de Sonora, Nayarit, Campeche y Michoacán. Este comprende un ciclo de vida de 6 etapas, lo que forma desde el huevo a la larva. El estado larval tiene 2 estados. La propupa y pupa cumplen un ciclo de vida y viven en el suelo, y ya se reproduce el adulto. El mayor daño que causan este tipo de insectos lo ocasionan en el estado de larva. La morfología de estos insectos es que son insectos demasiado pequeños, de 1 a 2 milímetros, imposibles de verlos casi a simple vista. Se necesita un microscopio y solo se alcanza a ver puntos negros. Son de 1 a 2 milímetros y de longitud, de color negro, pero en el microscopio se observan de color grises. Presentan el dorso de la cabeza y el tórax reticulados, atraviesan a manera de bandas. Las patas son oscuras, en el extremo de las tibias son claras. Las formas larvales de estos insectos son de coloración amarilla clara. Los tipos de alas que presentan estos insectos: estos presentan 2 pares de alas delgadas y angostas con la presencia de flecos. Las alas anteriores con 3 manchas de color oscuro. La parte posterior de la cabeza reducida, con los últimos 2 segmentos formados con un estilete delgado y agudo. Y ahí se pueden observar también las antenas. Ahora bien, les voy a presentar los órganos en donde afecta el trix negro. Este trix ataca lo que es la flor. Ataca la hoja. Si se puede ver, aquí hay daño de trix, se nota. Ataca hoja, las plántulas, la fruta. La fruta la va deformando desde el principio de que empieza la floración, porque este trix causa el daño en la flor, y lo cual hace que el trix se vaya atacando la fruta y se vaya deformando hasta llegar a, miren, este es el daño del trix negro. Ese es el daño que causa mal aspecto en el sentido de la calidad, y como bien es una pérdida económica, porque ya que pues causa el daño, pues en el empaque no la reciben y se pierde pues una ganancia económica. Este trix puede acabar hasta toda la planta, y no en el sentido de que se la coma, sino en la producción. Si no se tiene un control desde el principio, pues los daños pueden ser terribles, por hasta perder toda la producción entera. Las principales plantas hospedadoras es la soya, jitomate, el chile, frijol, algodón y cebada.
y actualmente se encuentra en el cultivo de la zarzamora, y lo que ha ocasionado grandes daños a los productores porque pierden mucha fruta por los daños que hacen la deformación de la fruta o en la hoja o hasta terminar con toda la planta. Mayormente se encuentra en los cultivos de soya y algodón. Fue donde se descubrió pues que ocasionaba más daño, mayormente en la soya. La diferencia que tiene el Thrips negro con el Frankinella occidental es que la Frankinella causa este tipo de daños. Es una deformación como tal, pero es todavía más deformación. O sea, en el sentido del Thrips de occidental, esto es su daño, pero sí hace que se reproduzca, o sea, crece. Y en cambio el Thrips negro, ya de estando ya grandes así las frutas, pues las daña. Tiene un daño. Como les comentaba, para llevar un buen control sobre la plaga del Thrips negro o Calliothrix pacioli, es recomendable empezar con un control desde el principio, con labores culturales, como lo es en mantener desde que la planta está chica, como la ven. Es recomendable tener el suelo limpio, que no se llene de maleza, para evitar que se formen ahí hospedadores de este Thrips, porque este Thrips, como les voy a comentar, consiste en un ciclo de vida de 6 etapas. La mitad de sus etapas viven en el suelo, ponen ahí sus huevos, se forman larvas y es donde se van produciendo para causar daño a la planta. Otra de las labores culturales es el regar, el mantener tu cultivo humedecido, porque como bien les dije, el Thrips negro tiene la mitad de su ciclo de vida en el suelo, y ya teniéndolo en un estado de riego, pues puede evitar que este se propague y se desarrolle uniformemente. Es una de las labores culturales más importantes. Bueno, aquí les voy a presentar lo que es una cosecha de zarzamora ya en su término. En esta huerta aunque ya no está en cosecha, pero dentro de ellas, si se puede observar, tienen demasiados Thrips. En este se acumulan miles de Thrips en toda esta área, y al momento de que para poder volver a dar cosecha se tiene que mochar al suelo y se quita de los surcos. Al quitarse de los surcos, esta pues la sacan ahí del surco y cae aquí en medio. Al momento que cae, como bien les decía, se alojan ahí los Thrips. Estos vuelan y se pasan a huertos que sí están en producción o que ya están a punto de producir, y por eso es que se causan daños a mayores. Por eso es recomendable hacer las siguientes labores culturales. Otras de las labores culturales es que al momento de que hacen las podas o quitan la zarza vieja que terminando cosecha, la tumban del alambre, como se puede observar, y una de las labores culturales para evitar que se propague esa plaga es por medio de labranza, de que se muela la materia que ya no sirve. Por ejemplo, la cosecha que ya terminó, que se muela, o bien como lo hacen muchos en la comunidad aquí de Siracuaretiro, que queman la basura, y así no permite que al momento de que cae al suelo, pues la plaga se disperse y porque esa se transmite por medio de virus, y al momento de que tumban la cosecha que ya pasó, pues la tiran y vuelan los Thrips. Estos se van a las otras huertas y empiezan a causar daño ahora en ella. Por eso es bien recomendable que al momento de que ya tumben la cosecha terminada, pues se queme la basura
y así no permita que el trips se esparza. Otro de los controles no químicos es el uso de bacterias como los Bacillus thuringiensis con las tierras diatomeas en una aplicación por medio foliar, y es más recomendable aplicar cuando el cultivo se encuentra en flor, ya que es cuando más causan daño las ninfas. Y muchos dicen, no, pues tengo miedo al trips adulto, pero en realidad el que causa a mayor daño en la planta son las larvas de este trips. Un control biológico en sí para este trips aún no se ha descubierto como tal, pero se presume que los orius o los acrolophus son depredadores que pueden acabar con este trips, pero en sí no se han realizado todavía experimentos prácticos que pueda asegurar que estos depredadores terminen con la plaga, pero se presume que con estos depredadores se puede controlar esta plaga. Los principales órganos que afecta este insecto. Este insecto ataca desde la hoja, flor, plántulas, hasta plantas enteras y pues la fruta. Si se puede observar aquí, tengo ejemplo de lo que es un daño por el trips negro, que es de la zarzamora, que causa una deformación y por lo tal pues no lo aceptan en el empaque, y es cuando se pierden muchos ganancias económicas, por como no lo aceptan en el empaque pues se tiene que tirar y son puras pérdidas de dinero. Esta plaga ataca desde la flor y es cuando empieza a deformar la fruta. Desde ese entonces se alcanza a ver cómo se va deformando ya la fruta verde, y ya cuando está en su coloración negro, marrón, pues ya está muy dañado. Por eso es mejor atacarlo desde su estado larval. Muchos le tienen miedo al adulto, pero en realidad los que causan el mayor daño son las larvas de este insecto. Ya de grandes atacan, pero más que nada la fruta por su aparato bucal, que es chupador. En el caso de utilizar productos químicos para el control de esta plaga, no es recomendable, pero en casos extremos de que ya la plaga está muy aventajada y no se puede combatir pues los productores, para evitar pérdidas de ganancias, pues aplican los productos químicos como lo son el Etzal, el Malatión o en casos muy extremos el Metrifos metamidofos, que ese producto se encuentra prohibido para la exportación. O sea, los empaques, si detectan que su fruta contiene ese tipo de agroquímico, no es aceptable, pero tal es la desesperación de los productores que para no perder ganancias pues aplican esos productos. Lo que es recomendable es que se lleve el control o un manejo integrado desde el principio, desde que la planta está pequeña hasta que llegue a la floración, para así evitar no aplicar esos agroquímicos y pues poder controlarlo a base de extractos o en sí pues productos orgánicos que sean viables para el consumidor y para los que aplican esos productos. El Caleotris phacioli resulta ser una plaga que está en amenaza, que para los próximos años se convierta en una de las plagas de la zarzamora y de los otros cultivos que sea las más peligrosas para las pérdidas de ganancias, ya que esta se está haciendo resistente a diferentes productos, como ya bien estamos viendo que los productores en la desesperación aplican productos que ni siquiera son especiales para este insecto, pero tal es la desesperación que para no perder sus ganancias pues le quieren echar todo o no tienen un control exacto de estos agroquímicos, y lo cual están volviendo a la plaga más resistente y más resistente. Y lo que puede suceder o hay amenaza aquí en el cultivo de la zarzamora es que en los próximos años esta plaga ataque y acabe con la producción de zarzamora en esta región.
Para eso nosotros como ingenieros tenemos que implementar nuevas estrategias de control para lograr la solución de esta misma plaga, pero a base de manejos integrados, manejos orgánicos y biológicos, para evitar el utilizar productos y dañar a los consumidores y a los productores o a los que aplican estos productos. Como bien hemos notado que se puede llevar un manejo correcto para el control de estas plagas, pero como somos necios, o los productores y los mismos agrónomos no quieren aceptar las cosas y se les facilita hacerlo más por base de químicos, pues es correcto, pero a la vez estamos potenciando más esa plaga para que en un futuro nos ataque y a un daño mayor. Para eso yo los invito a que lleven sus manejos integrados en bases de controles orgánicos o culturales, para así evitar el uso de químicos. Claro, utilizarlos, pero de una forma correcta y consciente de que esos productos pueden causar algún tipo de daño. Pero recordemos que es mejor prevenir que lamentar.